En el video anterior te explicaba que una de las primeras y principales acciones que debemos realizar para establecer un buen control de los inventarios es la diferenciación entre las actividades teóricas de las actividades físicas. Es por eso que uno de los principales indicadores de desempeño que reflejan un buen control de los inventarios es que haya una diferencia mínima entre estos inventarios teóricos y nuestros inventarios físicos. La clasificación de los inventarios es una de las principales herramientas de control que debemos realizar para garantizar esto. Variables como tipos de SKUs, la forma en que se producen o se almacenan, las categorías o las familias de productos a los que pertenecen, el impacto monetario en las ventas, en los ingresos o en la utilidad. Agrupar y clasificar los inventarios justifica la importancia que reviste la realización de esta actividad para establecer estrategias diferenciadas para manejar y controlar nuestros distintos tipos de inventarios. Clasificar los inventarios se vuelve una actividad muy importante por distintas razones, pero todas concuerdan en que los clasificamos por características comunes que poseen o por su coincidencia en cumplir cierta función específica en la estrategia de la organización. Un buen control y clasificación de los inventarios dependerá de la forma en que estos se produzcan, se adquieran, se almacenen, se consuman o, como lo comento, de la forma en que impacten en la estrategia comercial de la empresa. El control y la clasificación de estos distintos tipos de inventario dependerá, al final de cuentas, de la forma y el momento en que estos impactarán en la contabilidad y, por lo mismo, en las finanzas de la empresa. Este impacto contable se concretará en el momento en que se reflejen estas afectaciones en los inventarios. Afectaciones que pueden ser de dos tipos. Por un lado, las transacciones de los inventarios, que no es otra cosa más que movimientos físicos dentro de nuestra instalación o cambios de estatus o cambios dentro de las clasificaciones de los inventarios. Esta afectación en los inventarios, o sea, estas transacciones de los inventarios, no implican una afectación contable en sí misma. Pero por otro lado tenemos los movimientos de inventario, que son afectaciones en la contabilidad, ya que estos movimientos de inventario implican aumentos o disminuciones en esos inventarios. Aumentos tales por una compra, una entrega por el área de producción, una devolución de un cliente o disminuciones que pueden deberse ya sea por una facturación, o sea, la entrega, el embarque y la entrega de la mercancía a un cliente, o una transferencia o una entrega de muestras a nuestros clientes. He explicado también con anterioridad que para ser considerados como inventarios, estamos hablando de mercancías que tienen que adquirirse o producirse con anticipación a su uso y que su afectación contable se reflejará en la medida que nosotros los consideramos como inversiones o como activos. Cuando por el contrario, cuando estos artículos que nosotros utilizamos para nuestra estrategia comercial son directamente afectados en el costo de ventas o de producción, no los vamos a considerar como inventario. En su proceso para transformarse en un producto final o en un servicio, los artículos que nosotros utilizamos pasan por un proceso en el cual tienen un nombre muy genérico para identificarlos. Primeramente son materias primas. En la medida que estos son procesados, se convierten en producción en proceso y cuando son concluidos o son ensamblados en su configuración final, los consideramos como producto terminado. Y en sí, ya esta es una forma de clasificarlos. Existen otro tipo de materiales que aunque no forman parte del proceso de producción del bien o servicio que la empresa comercializa, cumplen una función específica dentro de la estrategia operativa de la empresa. Son productos como los materiales de empaque, ya sea corrugados, bolsas de plástico, tarimas, etiquetas, etcétera, o los productos para mantenimiento, reparación u operación, famosos MRO, que por la misma forma, inclusive estos artículos debemos de diferenciarlos y también inclusive los custodiamos en instalaciones diferentes. Y por otro lado, los artículos terminados,
que adicional a los SKUs de por sí diferentes o a las familias de productos o categorías distintas a las que pertenezcan, también obedecen o cumplen o caen en cierto nivel de estatus en los cuales debemos diferenciarlos para establecer su control. Partimos del hecho de que los artículos terminados están para poderse vender, para poder atender la demanda de nuestros mercados. Estos artículos los consideramos como inventarios que están disponibles para su venta. Una primera clasificación de los inventarios son los inventarios disponibles u on hand, que son los artículos que se reflejan en los inventarios teóricos de nuestra empresa, o sea, los vemos reflejados en nuestro sistema y que en sí tienen que ser utilizados para poderse ofrecer a nuestros clientes. En el proceso normal de fulfillment, cuando entra un pedido a nuestro sistema, las áreas de crédito lo liberan. Esa acción hace que estos pedidos tomen de los inventarios teóricos que tenemos disponibles y lo reservan para su posterior embarque y facturación. Esta acción disminuye nuestros inventarios disponibles, aunque en nuestros inventarios teóricos estos artículos se siguen reflejando. Dicho de otra manera, podemos iniciar el día de hoy con 25 artículos en nuestro inventario teórico. Cuando queremos venderlos, el sistema nos va a indicar que 20 de ellos ya están reservados para su venta en otro pedido. Y como no han sido embarcados, nuestro sistema los sigue reflejando. Lo único es que nuestro sistema solamente nos va a reportar en este ejemplo 5 artículos disponibles para su venta. Este ejemplo nos muestra la importancia de establecer este control, esta diferenciación de los inventarios, ya que el inventario disponible es un estatus de nuestros inventarios en los que obedece o cumple una parte fundamental en nuestra estrategia comercial de la empresa, ya que el control de este tipo de artículos va a evitar que hagamos una promesa de entrega a un cliente que no podemos cumplir y por otro lado hace la notificación oportuna a las áreas de planeación y suministro para que nos reabastezcan los artículos que nos hagan falta y tengamos la cantidad adecuada de inventario disponible. Otro ejemplo de estatus o clasificación en lo que podemos manejar nuestro producto terminado se presenta en la producción de cierto tipo de bienes, como por ejemplo los productos alimenticios, en los que existe un estatus en algún tipo de artículos que por su proceso requieren pasar un estatus de cuarentena, por lo que es importante tener una clasificación de cuarentena. Y en este tipo de inventario lo que vamos a manejar son aquellos artículos que por su proceso tienen que ser analizados por el área de calidad de la empresa en sus laboratorios, de tal manera que mientras estos artículos no hayan sido aprobados, se demuestre fehacientemente que los artículos son inocuos para el consumo humano, el área de calidad los va a mantener retenidos y al momento que tenga ya la comprobación de que los artículos no causan daño para el consumo humano, procederá a hacer la liberación de estos artículos y hacer el traspaso o la transacción que no tiene efectos contables para clasificación de inventarios disponibles. Pero si por el contrario la evidencia muestra que estos productos tienen algún error en su fabricación y pueden causar algún daño, del inventario en cuarentena, en las áreas de calidad, los van a pasar a un inventario en hold, que es otra clasificación en la que ya se reservan aquellos productos que se demostraron que no son aptos para el consumo humano y que la empresa tiene que disponer de ellos para su destrucción. Existe otra clasificación para los artículos terminados que se llama productos en recuperación, en las que se van a controlar aquellos artículos que al momento de estar revisando nuestros artículos o al estar atendiendo pedidos, nos encontramos productos que físicamente están dañados, pero el cual el daño no es tal como para que se tengan que disponer para su destrucción. Normalmente puede ocurrir en cajas que tienen varios ítems de manera individual. Algunos de esos artículos podemos sustituirlos, pero mientras tanto conviene sacarlos del inventario disponible a través nuevamente de una transacción, pasarlos a nuestro inventario de recuperación y mantenerlos ahí en la medida que esta caja no se reacondiciona para entonces sí volverlos a pasar al disponible y que puedan ser vendidos. Otra clasificación de los artículos terminados son aquellos productos que están en tránsito entre nuestras distintas instalaciones u ubicaciones. Este producto en tránsito significa mercancía que forma parte de nuestra contabilidad, solamente que cambia de estatus.
No son productos que están disponibles, pero son productos que esperan llegarse a la instalación a la cual van destinados para que al momento de llegar ahí son ingresados al sistema de manera disponibles y pueden ser ofrecidos para su venta. Pero mientras tanto, los artículos se mantienen, se están observando y se da seguimiento para que puedan ser recibidos e ingresados en nuestro sistema. Otra clasificación para los artículos terminados es una clasificación en la que vamos a manejar aquellos artículos de pedidos que en su tránsito hacia el cliente final, estos artículos van a tener algún siniestro, ya sea porque son robados o van a tener algún accidente, de tal forma que al momento que nosotros como empresa sabemos que eso está ocurriendo y por el cual el cliente no tiene ningún problema, vamos a proceder a elaborar una nota de crédito que va a afectar nuestra contabilidad en la que estamos regresando ese inventario, esas cantidades a nuestro sistema y procederemos a hacer otra facturación con otros tipos de artículos. Esa nota de crédito va a implicar que estamos ingresando a nuestro sistema artículos que físicamente no están, por los cuales es conveniente que también esas cantidades en particular los pasemos a una clasificación que se llama en reclamación y que significa que son artículos que están en alguna parte del proceso en la cual la aseguradora con la que nosotros tengamos algún contrato va a dar al final de cuentas su veredicto de que si nos los va a pagar o no. Pero mientras esto ocurre, esos artículos que fueron ingresados a través de la nota de crédito están de alguna forma clasificados para que inclusive en algún momento de hacer algún inventario físico, estos artículos no los contemos o sepamos que físicamente dónde se encuentran. Y por último, otro tipo de clasificación en la que podemos manejar nuestros artículos terminados son los productos en destrucción. En algunos países existe la facilidad fiscal en las cuales la entidad que se encarga de cobrar los impuestos permite a las empresas hacer una destrucción fiscal, dar de baja los inventarios que tienen algún tipo de daño, que no pueden ser comercializados para que no afecte la contabilidad y por lo mismo el pago de impuestos. Normalmente, después de que los productos permanecen en un estatus en hold, cuando se cumple la fecha que fue pactada previamente con el organismo de gobierno para su destrucción, son traspasados a través de una transacción para que puedan ser almacenados en el inventario teórico de destrucción, para que al momento que se dé la fecha, se proceda a hacer su destrucción y por sí, con un movimiento de inventario, proceder a su baja. En conclusión, como una herramienta básica y primera que podemos utilizar para establecer un control de los inventarios, la clasificación de los inventarios justamente nos permite manejar los artículos con distintas estrategias dependiendo todas las variables que mencioné en un principio, pero sobre todo nos permite dar un manejo muy importante tanto para la afectación contable, para la afectación en las finanzas de la empresa, como asimismo para la producción del suministro. De tal manera que en el ejemplo de la clasificación de los artículos terminados, todos aquellos estatus que vienen siendo como el producto disponible, el producto en tránsito, el producto en cuarentena, son clasificaciones de inventarios que participan para la planeación del suministro y la producción, juegan para MRP, de tal manera que al momento de que nosotros efectuamos esta operación de planeación, estos artículos son considerados para poder ser planificados en ellos. Mientras tanto, los productos en hold, los productos en reclamación, los productos en destrucción, estos no van a participar para MRP porque al final de cuentas sabemos que no están disponibles para su uso y como tal el sistema al no tomar en cuentas busca cómo sustituirlos con nueva producción o adquisición. El clasificar, pues, los inventarios es una actividad básica en el control de estos. Y en el siguiente video vamos a ver una siguiente clasificación, que es una clasificación ABC para considerar otro tipo de variables en las cuales, sobre todo, debido al impacto que puede tener tanto en nuestra estrategia comercial como en nuestra estrategia operativa, es conveniente que hagamos una clasificación y priorización de los distintos artículos que nosotros manejamos para su adecuado control y uso.